Muy bien, yo voy a abrir mi corazón con ustedes en esta mañana. Desde hace mucho el Señor ha puesto una carga, ustedes lo saben. Yo varias veces he compartido palabras relacionadas con nuestra relación con la persona del Espíritu Santo, y creo que todavía para mí es una experiencia de búsqueda y de un intento de estar cada día más bajo la guía, poder y gracia de la persona del Espíritu que mora en nosotros. Y he tenido siempre un llamado de Dios de recordar permanentemente este tema, porque es un tema vital, y en esta mañana yo voy a dar algún bosquejo, una introducción. No voy a tomar todo lo que el Señor me ha dado, pero hay 2 capítulos de la Escritura del Nuevo Testamento que hablan de la vida en el Espíritu, que hablan de cómo vivir guiados por el Espíritu Santo. Y estos capítulos son Romanos capítulo 8 y Gálatas capítulo 5. Estos 2 escritos son del apóstol Pablo y son paralelos, o sea, dicen lo mismo, a veces con palabras diferentes, pero hacen las mismas referencias a la vida en el Espíritu. Y el capítulo 8 de Romanos es extraordinario. Es un capítulo que comienza hablándonos de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, mi intención hoy es solo compartir con ustedes lo que yo entendí leyendo Romanos 8 y Gálatas 5, con la exhortación, el desafío que les hago de que ustedes mismos, por ustedes mismos, comiencen a leer Romanos 8 y Gálatas 5, porque esta tiene que ser una experiencia personal. En la vida espiritual no se puede vivir de prestado, tampoco en la vida diaria, ¿no? No se puede vivir de prestado. Y un riesgo que corremos en la religiosidad es no tener vida propia, depender de otros, depender del pastor, depender del evangelista, del que ora, del que tiene dones y carisma del Espíritu, y andar siempre buscando que alguien me dé un pedacito de unción del Espíritu. Eso no funciona. Y tarde o temprano, por circunstancias de la vida, por la prueba, la tribulación, la angustia, estaremos solos enfrentando la dificultad, el sufrimiento, la oposición, el ataque del diablo. Y para poder resistir hay que tener vida propia. Hay que tener la propia relación con Dios. Por eso yo lo sigo buscando, ¿no? Lo dijiste, Ismael. No que ella sea perfecta, algo así dijiste. Y yo sigo, yo sigo porque cada experiencia de la vida, mientras estoy en el cuerpo, me enseña algo sobre la vida espiritual, sobre vivir en el Espíritu o andar en el Espíritu. Bueno, comienza diciendo: la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y luego va avanzando y dice que para ser hijo de Dios hay que tener el bautismo en el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Él. Entonces la importancia de meditar, de hacerme la pregunta: ¿he recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, otro punto, dice que solamente serán hijos de Dios
aquellos que son guiados por el Espíritu. Romanos 8:14. Yo me hice la pregunta, ¿quién me está guiando? Cuando tomo una decisión, ¿en base a qué lo tomo? ¿Le pregunto al Señor? Uno reacciona en la vida. Me pasa esto, me preguntan, me dicen algo y uno reacciona inmediatamente porque tenemos experiencia en la vida, tenemos emociones, tenemos voluntad propia y actuamos inmediatamente. Yo a esta altura de mi vida he aprendido a esperar, ¿no? Y antes de responder, antes de tomar una decisión, lo que hago es preguntarle a Dios, ¿qué opina? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Miren, la consejería espiritual no es fácil. Los problemas que muchas personas tienen en la vida sobrepasan nuestra capacidad de respuesta. Y la verdad que muchas veces yo me he sentido totalmente incapaz. Es como un médico al que alguien le viene con tumores de cáncer, metástasis, todo tomado. El médico, por más que quiera, no puede hacer nada. Y muchas veces en la vida espiritual es lo mismo. El deterioro, la obra del diablo, los errores del pasado en la vida de muchas personas parece un rompecabezas al que le falta una pieza y uno no lo puede armar. Y ahí, ¿qué necesito? ¿Qué necesitarías tú? Un milagro. ¿Y quién hace el milagro? Solo Dios. Por eso he aprendido a no apurarme en el consejo que doy, sino a preguntar al Espíritu. Yo te estoy dando estos detalles de cómo el Señor... Entonces me he hecho una pregunta al leer Romanos 8. ¿Realmente me está guiando el Espíritu? ¿Realmente yo me detengo, le pregunto, lo escucho? Son todas preguntas que ustedes tienen que hacerse. ¿Disciernen la voz del Espíritu? Qué interesante pregunta, ¿no? Porque hay muchos que nos hablan, ¿o no? Sí. Muchos que nos hablan. Los hijos, los padres, la esposa, el esposo, los vecinos, los compañeros de trabajo, los políticos nos hablan, ¿no? Sí, nos habla todo el mundo porque es el modo de comunicarnos. Y saben, yo no hablo con el diablo, pero el diablo habla conmigo. Que no es lo mismo, no estoy haciendo un juego de palabras. Y muchas veces yo no me doy cuenta que es el diablo el que me está hablando. Creo que ese pensamiento viene de mi propio razonamiento. Y no es así, miren, lo puedo probar con la Escritura. Estando Jesús con los apóstoles, después que la multitud, él había hecho muchos milagros, sanado, echado fuera demonios, y Jesús le pregunta a los 12, a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy? Y uno responde, tú eres profeta, uno dice que eres... Y Pedro, responde, inspirado por Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús se alegra y le hace una promesa: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y uno diría, Pedro ya es papa. Poco tiempo después uno avanza en la Escritura y Jesús le vuelve a hablar con los apóstoles y le dice: me van a matar, voy a ir a Jerusalén, me van a matar, pues voy a cumplir la razón de haber venido a dar mi vida por los pecadores. Y Pedro amaba a Jesús, y Pedro le escucha decir: me van a matar, y Pedro le dice: no, que eso nunca te acontezca, no vayan a Jerusalén. Y Jesús, que lo había felicitado antes, le había dicho: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino
el Padre Celestial le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, Pedro creía estar hablando por su boca, pero en realidad el diablo estaba usando su boca para intentar que Jesús no cumpliera la voluntad del Padre. Entonces, a esta altura, es muy importante que tú te hagas la pregunta: ¿sabes cuando Dios te habla? Quiero decir, no escuchamos la voz de Dios porque hay mucho ruido en nuestra vida. Y uno pierde la capacidad de oír a Dios cuando escucha mucho las cosas de este mundo, las cosas de la vida, las voces de otros. Por eso, para oír a Dios hay que hacer silencio. Hay que hacer silencio. Hay que tranquilizar, hay que llevar cautivo. Lo dijiste, Ismael, todo sentimiento, todo oraste, algo así. Todo pensamiento, todo sentimiento a la obediencia de Cristo Jesús. Entonces yo les estoy dando claves para leer Romanos 8, ¿no? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Estoy haciendo un pequeño repaso. Pero un poquito más adelante habla en el capítulo 8 de Romanos que el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales. Está hablando de la resurrección. Y ahí viene todo un pensamiento que es que mientras que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y que el cuerpo humano donde mora tu alma, tu espíritu y el Espíritu Santo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, está sujeto al pecado y a la muerte física. Por eso nos morimos, aunque nos hayamos convertido, porque esto corruptible no puede heredar lo incorruptible. Y esto es muy importante, porque yo no tengo ningún enemigo para mi vida espiritual. No son ustedes, no es mi esposa, no son si alguien me odia, no es ese que me odia, mi enemigo. El único enemigo que impide que cumpla la voluntad de Dios y que me equivoque es soy yo. Mi alma encerrada en este cuerpo, mi propia voluntad. No sé la tuya, pero yo siempre voy en sentido contrario a donde va Dios. Yo quiero, por ejemplo, me ofenden y yo quiero justicia. Y cuando voy a Dios y me quejo, este hermano me pegó una trompada en la mejilla izquierda, haz justicia. Dios me dice, poné la derecha. Me pidió que le lleve 1 kilómetro la carga. Llévale un kilómetro. Siempre me manda la cruz a mí, ¿entienden? Entonces, es fácil darse cuenta qué voluntad hago. Porque cuando no pongo la otra mejilla, yo sé quién está respondiendo, ¿o no? Sé qué voluntad estoy haciendo, la de este. Entonces, es muy importante entender que mientras que estamos en el cuerpo, vamos a tener una lucha espiritual, un conflicto permanente. Porque la carne, la Biblia cuando habla del cuerpo habla de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. De modo que no podemos hacer lo que queremos. Y en Romanos capítulo 7, que deberíamos leerlo con Romanos 8, el apóstol Pablo, hablando de esta realidad, que mientras que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor,
y estamos en un tiempo de prueba, porque tú y yo seremos juzgados por lo que habremos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Esto lo dice la Biblia. Y en la carta a los Hebreos dice, está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Así es que, ¿qué voy a hacer? Gracias a Dios que te está más viejito ya. Yo no le tengo miedo a la muerte. No. Es mejor para aquellos que creemos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero la muerte la veo cada día, porque yo veo lo que también dice Pablo, que este hombre exterior se va desgastando cada día. Con mi señora nos reímos porque vemos fotos y nos miramos al espejo y decimos, vete, es otra persona, no soy yo. Estamos como desfigurados, golpeados por la vida, por el tiempo, por el desgaste de un cuerpo mortal. Entonces, claro, cuando uno se da cuenta de esto, y a mi edad somos más conscientes, les conté de los problemas de salud de mi esposa, somos más conscientes. Cuando uno es joven parece que va a vivir eternamente, pero a medida que pasan los años y vamos teniendo algunos problemas de salud, somos más conscientes de la debilidad de nuestro cuerpo físico. Pero como el Señor lo sabe, miren, Pablo habla así de mientras él está en el cuerpo. Dice, el bien que quiero hacer, Romanos 7, no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. En Gálatas dice lo mismo, que el espíritu es contra la carne contra el espíritu, de modo que no podemos hacer lo que queremos, porque cuando hacemos cosas de la carne se ofende el espíritu, y cuando hacemos la guía, obedecemos la guía del espíritu, la carne se opone. Y este es el conflicto permanente mientras que estemos en el cuerpo. Pero Pablo dice algo que te pasa a ti y a mí. Dice, hallo esta ley que me lleva cautivo al pecado, una ley que está en mi cuerpo, en los miembros de mi cuerpo, que él lo llama la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte que actúa en mi cuerpo, o a través o por medio de el cuerpo humano de la naturaleza carnal, en su debilidad. Y para ser bien gráfico, Pablo dice al final del capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Uno dice, está loco este hombre, porque ninguno de nosotros diría, ¿quién me librará de este cuerpo? Porque no sabemos vivir, pero saben sin el cuerpo. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Un ejemplo tremendo. El castigo en Roma para un asesino no era ni la horca, ni cortarle la cabeza. El castigo cuando alguien cometía un asesinato era atarle el cuerpo muerto de la persona que había asesinado, de modo que era imposible para esta persona liberarse de ese cuerpo muerto. ¿Y cómo era la justicia? Que los gusanos que se comían al cadáver asesinado terminaban comiéndose a aquel que lo había matado. ¡Qué tremendo ejemplo! Y la verdad, Pablo se ve así, yo me veo así, con esta ley que opera en mi cuerpo, que me tienta. La Biblia usa una palabra rara que casi, concupiscencia, que son los malos deseos que entran por los ojos, por todos los sentidos de nuestro cuerpo. Y yo veo esto que me jala, esta soga que me arrastra,
esto que me empuja, es lo que dice Pablo, hallo esta ley. Bueno, después voy a explicar un poquito mejor, porque ahora estoy dando el bosquejo de todo Romanos 8, como yo lo entendí. Un poquito más adelante, habla de los sufrimientos que tenemos que enfrentar en la vida. Y dice que los sufrimientos del tiempo en que vivimos en este mundo, mientras dure nuestra vida en el cuerpo, no son comparables a la gloria venidera que Dios nos dará. Y ahí nos da una serie de mecanismos, de instrumentos, de recursos, para que tú y yo, mientras que estemos en el cuerpo, podamos soportar, mantenernos firmes en el día de la prueba, de la tribulación, de la angustia, y cuando todo ha pasado, tener una fe más preciosa que el oro. Por eso es en este tiempo donde reina el sufrimiento y donde cada día habrá mayor sufrimiento en el mundo, no le crean a los predicadores que son falsas promesas, que les digan que aquel que sigue a Dios no va a sufrir, no se va a enfermar nunca, va a ser rico, nunca taxi. Son ilusiones, son mentiras. Ni el mismo que predica esto experimenta lo que dice, porque a todo, tarde o temprano, nos pasan las cosas de la vida, ¿o no? Y Jesús lo dijo: en el mundo, mas confiad. Bueno, pero no dijo: no tendréis aflicción. Y Pablo en el libro de Hechos dice que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y Jesús, hablando de nuestros días, de los días del fin, dice que va a venir un sufrimiento tan grande que el amor de muchos se va a enfriar. Por eso es importante Romanos 8, porque me da los recursos para que, y saben, nadie te puede ayudar. Me acuerdo del testimonio del pastor Omar Gaitán, que se enfermó de COVID durante la epidemia, estuvo a punto de morir, 45 días en coma, y él cuenta un testimonio cuando salió, que Dios lo sanó, salió sin secuelas. Él nos mandó un audio agradeciendo a Dios y cuenta lo que le pasó, y él dice que cuando estaba en coma era como que él veía su cuerpo, estaba fuera del cuerpo y veía el cuerpo ahí en la camilla, no sé dónde estaría, o en la cama del hospital, los médicos que se movían, y él ahí dice que lo que lo mantuvo fue la palabra de Dios que había leído, ¿no? Que el Espíritu traía a su espíritu, porque ya su razonamiento estaba cancelado, le traía la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más poderosa que espada de doble filo, y que no tenía límite alguno, para darle el fruto de la palabra a nuestro hermano Omar Gaitán. Y dijo también que él se sostuvo, como no podía orar, se sostuvo con las oraciones que había hecho. ¿Y eso qué significa? Relación con Dios. Ahora que puedo leer, ahora que puedo orar, ahora que puedo alabar al Señor. Eso es relación. Y el secreto de Romanos 8 te anima a vivir. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por que Jesús, cuando hablaba con el Padre Celestial, le decía: papito, querido papá,
Y con esto está queriendo decirnos que el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo te da testimonio de que tú para Dios no eres un seguidor de un Dios que está en el cielo. No eres un adicto o miembro de una religión. El Espíritu te está diciendo que eres hijo o hija de Dios, y eso es muy diferente. No es lo mismo relacionarnos con un funcionario público. Han hecho trámite algún día. Yo tuve que renovar el registro, pero lo tengo que renovar todos los años. Mamma mía, pasé por acá, por allá, y nadie me amaba. Me trataban con respeto, pero no como mi padre. Entonces es muy importante este testimonio del Espíritu que te está diciendo que eres hija o hijo de Dios. ¿Y sabes cómo es tu Padre celestial? ¿Qué es lo que el Espíritu te quiere decir? Que Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con la consolación con que fuimos consolados podamos consolar a otros. ¡Qué tremendo! Padre de misericordia. ¿Qué significa esto? Que los ojos de tu Padre Celestial están posados sobre ti las 24 horas del día. Y en cualquier circunstancia de la vida. Y no es una mirada indiferente. Es una mirada amorosa que procura tu bien. ¿Por qué permite que el dolor te toque? Yo no tengo una respuesta, ni creo que nadie la tenga mientras estemos en este mundo. Pero lo que yo sé es que nunca estará Dios más cerca tuyo que en el día del sufrimiento, del dolor, de la partida de un ser querido, de aquello que te lastima el alma. Allí Dios estará presente. Para mí es suficiente. Y saben, Jesús en el huerto de Getsemaní, antes que lo crucificaran, los que leen la Biblia conocen la historia, Jesús se fue al huerto a orar porque era inminente que lo iban a crucificar, y ahí él habla con Dios. Es donde le dice: si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero no sea hecha tu voluntad, sino la mía. Y ahí Jesús usa la palabra Abba, papito, papito, sabiendo que va a la cruz, que lo van a matar, que lo van a torturar. Le dice papito, y nos enseña cuál es nuestra actitud ante el sufrimiento. En otras realidades no lo llama Abba. Usa, por ejemplo, en el Padre Nuestro, cuando enseña, no usa la palabra Abba, pero en el medio del dolor, del sufrimiento, él sabe que se está relacionando con un Padre amoroso, misericordioso, que va a bendecir su vida aún en medio de aquello que parece el aniquilamiento, el final, el dolor sin respuesta. Recuerda, nunca estará Dios más cerca tuyo, tu papito, que en el día del dolor. Y el Espíritu es quien se encarga de dar este testimonio. Qué tremendo, ¿eh? Y te lo da constantemente. Y Pablo en el mismo Romanos 8, para mí pensando en este testimonio, dice: si Dios es a mi favor, ¿quién puede ser en contra? La vida,
el diablo, la prueba, la tribulación. No. Dios es soberano y es más poderoso que tu problema. Dios es más grande. No hay nada que pueda oponerse a Dios cuando Él interviene en tu vida. Y como Él te ama, nada de lo que ocurra o que Él permita que ocurra es para tu mal, sino para tu bien. Aunque implique sufrir como Él sufrió. Amén. Amén. Bueno, así termina Romanos 8, termina con un cántico de victoria. En todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, persecución. Bueno, te está nombrando las cosas que nos van a pasar. No hay ni ángeles, ni demonios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Nada creado que nos pueda separar del amor del Padre Celestial que es en Cristo Jesús. Y claro, a la mayoría nos gusta estos textos. Empezamos a leer Romanos 8 de ahí. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede? Hermano, todo obra para bien. Pero no dice que todo obra para bien a cualquiera. Dice que todo obra para bien a quienes son guiados por el Espíritu Santo. Porque Él está presente, porque Él sostiene. ¿Y por qué digo que sostiene? Porque Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede a tu favor y al mío con gemidos indecibles, porque tú y yo no sabemos lo que nos conviene. Y yo más de una vez pedí cosas que me hubieran matado, que me hubieran hecho daño, creyendo que era lo que más me convenía. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Intercede a favor nuestro con la garantía mayor. ¿Por qué? Porque intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de tu Padre amoroso es tu bien, no tu mal. Saber que el Espíritu intercede por mí, no como yo creo que debería, sino como Dios cree que debería, me asegura la victoria, la gracia de Dios, el milagro, el consuelo, cuando Dios permite que el dolor nos hiela. Amén. Espíritu de adopción, espíritu de intercesión. Amén. Amén. Qué lindo está esto, ¿no? ¿No te gusta meterte en Romanos 8? Sumergirte en la corriente del Espíritu que hay aquí en Romanos 8. Y voy a solo agregar al principio la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y voy a concluir por hoy. ¿Por qué? Porque este mensaje no tiene una conclusión hoy. Este mensaje es un desafío. Yo te estoy diciendo, el Evangelio es una práctica, no una teoría. La teoría no sirve para mucho si no podemos implementarla en la práctica. Por eso yo que estudié química tenía tanta importancia la parte teórica como el laboratorio, porque después en el laboratorio veíamos lo que era pura palabrería, o leyes, enunciados, definiciones que uno no podía ver con los ojos. Pero cuando íbamos al laboratorio, y lo que uno no se olvida es la experiencia práctica. Algunas teorías de la cabeza se me fueron, definiciones que no recuerdo más, pero lo que viví, las veces que me prendí fuego, no me la voy a olvidar, porque el que trabaja con solvente puede prenderse fuego, como es la vida, expuestos al fuego de la prueba, pero cubiertos por la gracia del Señor. Bueno, en Romanos 7, ya lo dije, el apóstol Pablo dice que él
haya una ley que actúa en sus miembros, a la que llama la ley del pecado y de la muerte, que lo obliga a pecar, como decirlo así, que lo lleva cautivo al pecado. Y dice, ¿quién me librará de esta? Y triunfalmente en Romanos 8, versículos 1 y 2, él triunfalmente dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí tenemos dos leyes contrarias, dos fuerzas. Una que me lleva cautivo al mal y otra que me asegura la gracia de Dios sobre mi vida. Pero aquí yo me detuve y me hice una pregunta, porque estoy animándote a tratar de profundizar Romanos 8. ¿Qué significa la palabra ley? ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de la ley del pecado y de la muerte y luego de la contracara, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Y la verdad que si no interpretamos, comprendemos el significado de la palabra ley, no vamos a entender en profundidad lo que el apóstol Pablo se refiere con este uso de la palabra ley. Y lo que viene a la mente, si yo les pregunto qué significa ley, la mayoría de nosotros daríamos un solo significado. Diríamos regla, norma, mandamiento, reglamento, legislación, norma dictada por una autoridad que nos obliga a todos a cumplir, prohíbe o permite, es un código penal, un código de faltas, leyes, mandamientos, decretos que estamos obligados a cumplir. Pero eso es un significado inconcluso de la palabra ley. Hay un segundo significado que explica por qué podemos cumplir la voluntad de Dios y agradarle. Y es el concepto o definición de la ley como principio de acción. Está hablando de una energía, de un poder que me permite a mí realizar una función, cumplir una tarea, obedecer, en el caso nuestro, la voluntad de Dios. Y el concepto de ley como fuerza, como energía, como poder, como capacidad, se usa en las ciencias exactas, en la física, en la química, en todas las ciencias naturales se usa el concepto de ley como principio de acción. Por ejemplo, en lo que se conoce como la ley de gravedad. La ley de gravedad. ¿Saben por qué no volamos cuando saltamos? Porque la Tierra ejerce una fuerza de atracción que te tiene pegado al piso. Si estuviéramos en la Luna, que hay menos fuerza de atracción, tú pegarías un salto, no me acuerdo, pero uno podría volar hasta 12 metros arriba, porque la fuerza que te atrae a la Tierra es menor. ¿Y saben cómo se descubrió esto? Con un señor que se llamó Decir. ¿Por qué di este ejemplo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es un poder o una energía que nos capacita para vencer la naturaleza carnal, la corrupción interna, una gracia que vence el pecado, que resiste al diablo, que te permite cumplir la voluntad de Dios, que te permite perdonar al que no merece ser perdonado, que te permite pedir perdón aunque tu orgullo se oponga cuando has herido a otro.
¿Cuántas veces hemos querido hacer algo así con nuestra propia fuerza y nunca hemos podido? Por eso es importante entender que ese espíritu que mora en tu corazón, que te recuerda los mandamientos de Dios, que te dice que ame al enemigo, que ponga la otra mejilla, que vaya a la segunda milla. Ese espíritu te da la gracia y el poder para poner la otra mejilla. Bendito sea el Señor. Uy, porque si no, la vida cristiana sería imposible. ¿Quién puede cumplir? ¿Quién puede cumplir? Mire, no pudieron los judíos con la ley de Moisés. Y la ley de Moisés al lado de lo de Cristo era un juego de niños. Imagínense que la ley de Moisés decía: no cometerás adulterio. Y ahí nosotros pensamos que en el hecho consumado, ¿no? Y Jesús en el Sermón del Monte dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mas yo les digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¡Oh! Es mucho peor todavía, ¿o no? Y más, sí, con los teléfonos celulares. La pornografía, sí. Tremendo, tremendo. Entonces, ahora, si yo no entiendo esto, que es un poder, es una gracia, no voy a buscarlo. El Espíritu Santo no es un convidado de piedra, no es sordo, no es mudo, no es ciego. Él ve lo que ocurre en tu vida. Y si tú canalizas tu relación, porque cuando más cerca, más íntima es mi relación con la persona del Espíritu Santo, mayor es la gracia que actúa en tu vida. Y es lo que había prometido Dios. Sabiendo que no podemos cumplir su voluntad, en Ezequiel 36, 26 y 27 en el Antiguo Testamento, cientos de años antes que viniera Cristo, Dios nos hace una promesa. Cuando el Espíritu Santo sería derramado, Él dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu, quitaré de vosotros el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongan por obra. La promesa que Él nos da la gracia para cumplir sus mandamientos. Y finalmente, y culmino, hay un tercer significado de la palabra ley. Y este concepto o ley puede ser definida como régimen. Y régimen quiere decir gobierno. O sea, Pablo está diciendo aquí: el gobierno del Espíritu me ha librado del gobierno del pecado y de la muerte, de esta fuerza del pecado que me dominó y me hizo ofender a Dios. Así que hablamos de régimen, por ejemplo, los que son viejos, como yo, ancianos, viejo no, viejos son los trapos, ancianos, se acordarán de la dictadura militar. ¿Y cómo se llamaba eso? El régimen militar, que era el que estableció los mandamientos, las prácticas, los reglamentos, el que nos gobernó de 1976 y la única ley que había era la que establecía ese régimen, y el que no la cumplía. O sea, ¿por qué culmino con esto? Porque
En realidad, para que la ley del Espíritu de vida te libere de la ley del pecado y de la muerte, para que puedas vivir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, para que puedas hacer morir por el Espíritu las obras de la carne, tienes que vivir bajo el gobierno del Espíritu. Amén. Por eso dice Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también